nueva ópera. La emperatriz empujaba a su arquitecto preferido, que se dice que era su amante, un arquitecto joven, desconocido, que venía de Roma, de hacer su Grand Prix, ganó el concurso, y la emperatriz fue la primera, Eugenia de Montijo, que se puso en contra de ese edificio. Nos olvidamos que Émile Zola estuvo al frente de una lista de notables en Francia que pedía la demolición inmediata de ese mamotreto que era la Torre Eiffel. A mí me tocó vivir esta misma polémica con la ópera La Bastilla. ¿Para qué? En una ciudad que tenemos 5 óperas. Vamos a hacer una nueva ópera. En un momento difícil, el segundo año del gobierno socialista, cuando el dinero de Francia se había ido, y además a un desconocido arquitecto, que lo traemos de dónde viene este. La misma polémica la sufrió el señor Pei, autor de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, cuando hizo su pirámide. Y me parece bien que exista esa polémica. Pero a su pregunta concreta, ¿hay que medirla en costos? Es uno de los tantos elementos de medición. Sí, claro que hay que medirla en costos. Yo creo que en el caso de la ópera, en el caso de la Torre de Antel, se llamó a licitación, tuvimos la gran suerte de haber tenido 10 consorcios internacionales importantísimos, se pasó de las propuestas, hubo 3 propuestas que entraban dentro del 5% de proximidad, la COFAC daba la posibilidad al comitente de llamar a una segunda vuelta, y tengo un querido amigo, presidente de uno de esos consorcios, que perdió este gran proyecto una diferencia de $40.000. Yo creo que no me toca a mí hablar, creo que no sé si tengo el derecho de hablar de esto, pero sí la decisión en aquel momento del presidente Lombardo de hacer un llamado a licitación totalmente transparente, donde se consiguiera el mejor precio, lo llevó hasta el extremo. In extremis, contra mi opinión. Yo le decía, no, ustedes no tienen derecho, den la obra en la primera vuelta al que tuvo el precio más bajo. Y ellos dijeron, no, vamos a sacar hasta el último jugo que podamos. Y lo sacaron. Por $40.000, una obra que costaba en ese momento $65 millones más IVA. ¿La ópera de París salió? ¿Cuánto costó? Bueno, eso es difícil decirlo porque hay que ver qué precios. El total está arriba de los 700, 800 millones de dólares. Es una cifra que hay que explicarla porque la parte de equipamiento es tan importante como la parte de arquitectura. Si usted me preguntara exclusivamente la parte de arquitectura, en precios actuales hoy estaría en los medio millón de dólares, en 500 millones de dólares. Si uno va a la historia de Babilonia para acá y para allá, de Egipto para acá y para allá, pasando por los griegos, los romanos, los españoles, los ingleses. No se olviden los mayas, los aztecas, los que estaban aquí, que hacían cosas espectaculares. Exacto, por eso le dije, como no soy un poco ignorante, le dije, y antes. ¿Usted es poco ignorante? Y antes. Está buscando ¿Por qué siempre el poder ha querido estar asociado a cosas que permanecen en la piedra, que permanecen en el ladrillo, que permanecen en los modernos elementos para construir esas formidables infraestructuras? Porque es una cosa permanente en la historia del hombre, ¿no? A veces es como que más preocupado el gobernante por atender los hechos sociales que tiene que corregir, los déficits, está en dejar ese mojón. Aquí estuve yo. Fíjese, Mitterrand, un socialista, como usted bien decía, en pleno periodo de inflexión, en que empezó un gobierno socialista, se dio cuenta que no funcionaban las cosas y giró hacia el capitalismo. En ese momento, en esa inflexión, dispone ese gasto enorme para el Estado francés. Es cierto que es solamente esos jefes de Estado que de una forma, para dejar su pasaje en la historia, construyen en piedra. No solamente, yo me atrevería a discutir que la arquitectura, por ejemplo, de Nuevo México, de los pueblos, es una arquitectura tan rica como es la arquitectura del señor Mitterrand, y donde no hay un individuo. A mí me ha tocado trabajar en situaciones políticas muy diferentes. Una democracia como en Uruguay o como en Canadá, en países de una monarquía absoluta, como es el Medio Oriente, Saudi Arabia, hablaba usted, o los Emiratos Árabes. En países totalmente socialistas, en la República Popular China, en la República de Cuba. Pero creo que no es solo de una forma a lo Ceausescu
que en Rumania deja su Versalles. Creo que en el caso del presidente Mitterrand es también la decisión de decir: Francia es el centro de la cultura, tendremos problemas económicos, pero tenemos que hacer una nueva ópera. Una razón muy similar a Dantel: tenemos que recuperar el este de París, la Bastilla, donde de una forma histórica se festejaba el 200 aniversario de la Revolución Francesa en el mismo lugar donde había empezado. ¿Y con qué lo festejaba el señor Mitterrand? Con una ópera. Para mí eso es simbólico, en la cual estaba de acuerdo su opositor, en aquel momento el intendente de la ciudad de París, el señor Chirac, porque él, como intendente, quería también recuperar esos barrios que no se habían desarrollado en la forma lógica. Es muy diferente, creo, la posición del señor Mitterrand al hacer la ópera de París que la del rey Sol cuando construye Versalles. Creo que es muy diferente la posición del gobierno de la República Popular China cuando hace en la ciudad de Nanjing, que fue, Nan es sur, Jing es capital, Bei es norte. Nanjing es la capital del sur de China, Beijing es la capital del norte. En el lugar más importante, yo estoy haciendo una ópera donde estaba el Palacio Imperial de la dinastía Ming. Estamos sacando piedras que tienen 800 años de historia. No es por una razón megalomaníaca, todo lo contrario. Creo que hay una tradición, hay una cultura. No es Tutankamón que está haciendo su monumento. Estamos haciendo algo para el futuro. Estamos construyendo óperas, estamos construyendo torres de telecomunicaciones que van a permitir el entrelazo de diferentes ciudadanos. Muy diferente que hacerse su castillo a la Ceausescu, a la Luis XIV. Arquitecto, con usted y con el señor Ehrlichman volvemos dentro de instantes. Gracias. El arquitecto Carlos Ott y con el vicepresidente de Antel, el doctor Simón Ehrlichman, un odontólogo que está responsabilizándose en estos momentos de decisiones administrativas muy importantes, como es el área de las comunicaciones. Importante en el mundo y muy importante en un país chico como es el Uruguay, que quiere estar enlazándose permanentemente con el mundo. Pero vengamos un poquitito a eso de las controversias y de las polémicas y de las cosas que yo creo que la opinión pública necesita tenerlo muy en claro. El arquitecto nos decía, bien para situarnos, este tipo de obras no se pueden ver en sí misma en el momento mismo en que se están construyendo, y pensar que se agota allí todo, que la historia se queda fija. Hay que mirarlo en una proyección, en el tiempo. Hoy no iríamos a hacer turismo a Egipto si los faraones no hubieran construido las pirámides. Son cosas extremas, por supuesto. Pero se habla mucho del costo de esta obra y del retorno que puede tener para la sociedad como contribuyentes nosotros, para una zona de Montevideo, de una ciudad que necesita dinamizarse, que necesita modernizarse, que está insertándose en un proyecto muy ambicioso como es el del Mercosur. Es decir, ¿usted qué puede decir si yo le digo, defienda la torre de Antel? Bueno, para defender la torre de Antel hay muchos argumentos técnicos que dio el arquitecto Ott, el proyectista de la torre, pero también tenemos que ver qué es Antel. Antel es el organismo de las telecomunicaciones de todos los uruguayos, desde que es del gobierno del Uruguay. ¿Qué hace Antel? Brinda servicios telefónicos y cobertura en todo el país. Una cobertura que en telefonía básica está 100% digitalizada en el día de hoy. Una densidad telefónica que hoy es la más grande de América. Un 30.4% es la densidad telefónica del Uruguay. El 67% de los hogares uruguayos en zona urbana tienen servicios telefónicos. Un 20% de los hogares rurales ya tienen servicio telefónico. Hay más de 25.000 Rurancel instalados. Hay más de 10.000 teléfonos públicos diseminados en todo el territorio del país. ¿Pero esto es suficiente? ¿Es lo que Antel aspiraba y ahí quedó el organismo estático? Yo creo que no. Yo creo que el uruguayo espera otra cosa de Antel. Espera que Antel mejore su gestión, espera que Antel
después de haber logrado el desarrollo que tiene, también tenga una proyección que salga de fronteras. Antel lo estuvo buscando y lo va a seguir buscando, porque estamos en condiciones de hacerlo. Y para eso necesitamos funcionar en los lugares adecuados. ¿Dónde está funcionando hoy centralmente el organismo? En un edificio que llevó más de 20 años en su construcción, el arquitecto me podrá decir el tiempo exacto, pero llevó más de 20 años de su construcción y que no fue pensado para un organismo de telecomunicaciones. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que hemos tenido que diseminar en diferentes lugares de la ciudad diferentes áreas para que Antel, como organismo de telecomunicaciones, brinde un servicio aceptable. Usted diría que hoy la concentración que va a poder hacerse en esta torre va a significar un ahorro que de alguna manera va a comenzar a descontar el costo de construcción. Sin lugar a dudas, hoy en la torre de las comunicaciones, yo no diría en la torre, diría en el complejo de las comunicaciones, vamos a concentrar diferentes elementos y diferentes oficinas que están diseminadas por Montevideo en más de 10 locales, que nos van a quedar de alguna manera libres para realizar el uso que Antel crea conveniente hacerlos, inclusive venderlos si fuera necesario. Entonces, en este complejo va a estar radicado prácticamente el organismo en su conjunto. Va a poder atender a la gente como la gente necesita y debe ser atendida. Va a tener un lugar para capacitación de su personal, porque usted debe saber que Antel es uno de los organismos que más trabaja en capacitación de su propio personal. Y que con la marcha que lleva, la evolución de la tecnología de las comunicaciones lo necesita, ¿no? Es que es tan rápida la evolución que si no capacitamos a nuestros técnicos, la ola tecnológica nos atrapa y nos lleva por delante. Entonces, la capacitación y la atención al cliente es el primer eslabón que Antel tiene por delante. Y no es por eso, y no es curiosamente que la parte de usuarios sea lo que estemos hoy apurando para su finalización. Porque allí en esa parte de usuarios, que posiblemente a fin de año pueda estar terminada, tendremos la atención a nuestros clientes y también tendremos toda una parte de capacitación del mejor nivel para poder seguir teniendo la gente que tenemos. Nuestros técnicos que están catalogados en el mundo como de primer nivel, pero nuestro personal administrativo y nuestro personal obrero que también con orgullo podemos decir que es de primer nivel. Eso creo que es muy importante para centrar el tema en su justo lugar. Doctor Ehrlichman, usted se queda aquí en el Uruguay. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Sí, señor, y en Canelones. Y en Canelones, acerca de esta torre, con usted y con otros integrantes del directorio de Antel. Déjeme aprovechar la oportunidad. Aprovechelo porque yo también estoy aprendiendo. Que se pasa arriba de los aviones y de ciudad en ciudad y pocas veces lo tenemos acá por el Uruguay. Aunque ahora está en un proyecto muy importante también usted, vinculado con la modernización o con el surgimiento de una nueva cosa allí que me gustaría que lo definiera usted. Yo creo bueno, justamente, creo que ese proyecto, creo que usted se está refiriendo al Plan Fénix, donde yo como arquitecto estoy haciendo un proyecto de arquitectura para un consorcio que ha hecho una propuesta a la licitación. Creo que es otro de los elementos que justifica el proyecto de Antel, que tanto el presidente de la República como el intendente de Montevideo, con una perspectiva histórica fantástica, sabían que iba a ser un polo de desarrollo. Y en efecto hoy, gracias a porque sin el proyecto de Antel, creo que no estaríamos hablando de este otro proyecto, estamos hablando de la renovación de la magnífica estación de trenes Artigas, la recuperación y reciclaje de los galpones que están a lo largo de la calle Paraguay y la construcción de 90.000 metros cuadrados de construcción nueva en torres residenciales, de hotel y de oficinas y un centro comercial para volver a dar vida a la Guada. Creo que, como pasó con la Ópera de la Bastilla, que renovó el este parisino, en efecto la Torre de Antel pasa a ser, con construcción, un elemento que permite
esta zona tan magnífica, Montevideo, una de las vistas más lindas del país. Los pobres argentinos, los pobres porteños no ven la caída del sol en el mar porque el río está al norte para ellos. Sin embargo, de estos 3 lotes usted ve la caída del sol en una dirección totalmente hacia el oeste, hacia el poniente. Lo más lindo que hay en Montevideo se va finalmente a desarrollar. La Torre de Antel se llamó a licitación, tuvimos la gran suerte de haber tenido 10 consorcios internacionales importantísimos. Se pasó de las propuestas, hubo 3 propuestas que entraban dentro del 5% de proximidad. La COFAC daba la posibilidad al comitente de llamar a una segunda vuelta y tiene una nueva ópera. La emperatriz empujaba a su arquitecto preferido, que se dice que era su amante, un arquitecto joven desconocido que venía de Roma de hacer su Grand Prix, ganó el concurso y la emperatriz fue la primera, Eugenia de Montijo, que se puso en contra de ese edificio. Nos olvidamos que Emile Solá estuvo al frente de una lista bien La misma polémica la sufrió el señor Pei, autor de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, cuando hizo su pirámide. Y me parece bien que exista esa polémica, pero a su pregunta concreta, ¿hay que medirla en costos? Es uno de los tantos elementos de medición. Sí, claro que hay que medirla en costos. Yo creo que en el caso de la ópera, en el caso de un querido amigo, presidente de uno de esos consorcios que perdió este gran proyecto, una diferencia de $40.000. Yo creo que, no me toca a mí hablar, creo que no sé si tengo el derecho de hablar de esto, pero sí la decisión en aquel momento del presidente Lombardo de hacer un llamado a licitación totalmente transparente, de notables en Francia, que pedía la demolición inmediata de ese mamotreto que era la Torre Eiffel. A mí me tocó vivir esta misma polémica con la ópera La Bastilla. ¿Para qué? En una ciudad que tenemos 5 óperas. Vamos a hacer una nueva ópera. En un momento difícil, el segundo año del gobierno socialista, cuando el dinero de Francia se había ido, y además a un desconocido arquitecto que lo traemos de dónde.